Ahora sí, buenos días con todos chicos nuevamente, igual para los chicos de la grabación. Entonces, ¿cómo va a estar distribuido nuestro curso? Prácticamente se divide en 3 capítulos, ¿sí? Entonces, ¿qué contienen estos capítulos prácticamente? El primero es análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna, donde se ve la introducción a la corriente alterna, ¿sí? Es decir, lo que continúa después de haber visto el curso de electrotecnia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto prácticamente analizamos y profundizamos en la corriente alterna, ¿ya? Eh, Esto ocurre, capítulo 1, igual el dominio, el cambio del dominio, qué es la frecuencia fasorial, qué es la frecuencia en el tiempo y la impedancia, ¿sí? Esperemos el día de hoy ver el 1.1 y el 1.2. Ustedes pueden ver y dicen, o sea, prácticamente no es mucho lo que se ve en este curso. De hecho, no, si es por tema, no son muchos temas los que se revisan. Sin embargo, la profundidad y prácticamente cómo se usa o cómo se desarrollan estos tipos de temas, sí, son más complejos, porque dominar estos temas lleva un cierto análisis y dependiendo cada una de las personas, podemos tener dificultades, ¿sí? Entonces, también obviamente les voy a enseñar cómo usar la calculadora en este caso, cómo pasar de un número complejo a un número fasorial en solo 2 pasitos, entonces eso también tenemos aquí. Bien, chicos, sin más preámbulos, vamos a empezar con el capítulo 1, análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna. Como a mí no me gusta ser tan disociarle a la clase, tan hacerle, ay, que solo lee diapositivas o todo esto, entonces, obviamente, a mí me gusta siempre, de todas las formas, ser un poquito Muy bien, ya vimos todo. ser un Nikola poquito Tesla didáctico. cambió. Entonces, yo justo tenía preparado aquí un videíto de por qué la invención de la corriente eléctrica. Aquí observemos al señor Nikola Tesla, inventor de la corriente alterna. El mundo con su invención más impactante, el motor de corriente alterna. A finales del siglo XIX, el mundo estaba dominado por la corriente continua, impulsada por Thomas Edison. Pero Tesla tenía una visión diferente. Tesla desafió a Edison, patentó el primer motor de corriente alterna que utilizaba campos magnéticos rotativos para generar energía. Su momento decisivo llegó en la Exposición Mundial de Chicago de 1893, donde Tesla demostró su motor de corriente alterna iluminando la feria. El motor de Tesla utilizaba campos magnéticos rotativos para generar un flujo constante de energía eléctrica. Esta innovación demostró ser significativamente más eficiente y segura que la corriente continua. La capacidad del motor para transmitir energía a largas distancias permitieron una distribución eficiente de la electricidad a nivel mundial. Tesla no solo cambió la tecnología eléctrica, sino que también sentó las bases para la revolución tecnológica que define nuestra era actual. Nikola Tesla cambió el... Bien, sí, se dan cuenta, chicos, para qué nos sirve, sobre todo lo mencionó casi al final del video, la motivación de este primer caso de estudio, que es la corriente alterna. Porque el señor Thomas Alva Edison, él patentó la corriente, o sea, la corriente eléctrica, pero de forma continua. ¿Y qué sabemos del voltaje continuo? Notemos en este primer caso. El voltaje continuo no es cambiante en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, siempre se permanece. Si el voltaje continuo son 24 voltios, siempre serán 24 voltios en cualquier instante en el tiempo, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Y eso hicimos el análisis con electrotecnia, ¿no es cierto? Que las baterías funcionan así, una batería de 9 voltios, una fuente de alimentación de 12 voltios, de 24 voltios, una batería de 12 voltios. Si yo conecto 2 baterías de 9 voltios en serie, obtengo 18 voltios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se dan cuenta de eso, chicos? Que yo al conectarlo, o sea, siempre va a tener ese voltaje, nunca va a variar, ¿sí? Sin embargo, yo no puedo llevar de una batería de 18 voltios o de 12 voltios, por ejemplo, la batería del carro. La batería del carro es una batería de 12 voltios. Ustedes no pueden coger los 12 voltios y llevarlos a la casa del vecino, ¿no es cierto? Porque se va a perder corriente, se va a perder voltaje por el cable, ¿no es cierto? Es ineficiente y es costoso, ¿sí? A principios del siglo XX ocurría este tipo de manejo. Por eso es que no sé si ustedes pueden encontrar fotos antiguas de Nueva York. Los postes de luz, esos sí eran tallarines, peor que los de Quito ahora, ¿no? O sea, esos sí eran
tallarines completos en todos los postes, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente ocupaba corriente continua, no ocupaba corriente alterna. Y imagínense, pensar que ocupaban corriente continua en lugar de alterna, sí hace bastante pensar esta situación y analizar y decir, es complicado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en cambio ahora con el señor Nikola Tesla? El señor Nikola Tesla crea un motor de campos rotativos, ¿sí? Que los que vayan a seguir electricidad o igual electrónica van a ver en la materia de máquinas eléctricas cómo funciona exactamente ese motor. Entonces, ese motor internamente tiene sus bobinados, ¿no es cierto? Entonces, estos bobinados al girarse producen campos magnéticos rotativos que hacen que gire, en cambio, esto es el rotor, que gire el estator del motor, ¿sí? Entonces, al girar el estator del motor, este produce un flujo magnético que a su vez, evidentemente, produce un cierto voltaje, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre actualmente igual con las turbinas, ¿no? O sea, en cualquier planta eléctrica. Si ustedes mueven un rotor, el estator, lo mismo. Este es el principio de funcionamiento de toda planta de energía, de toda planta de energía eléctrica, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las eficiencias de esto? O sea, es fácil de transportar, fijémonos ustedes, es fácil de transportar en otros tipos de energía, como la mecánica, en los motores, luminosa, alumbrado y térmica en las resistencias eléctricas, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando ustedes conectan un equipo de video o un equipo de sonido al enchufe de sus casas, eso es una carga, ¿sí? Ustedes están conectando una carga. Esa carga se puede interpretar como resistiva o capacitiva. En este caso podemos decir que es como resistiva, ¿ya? Ustedes conectan este equipo de sonido a su enchufe y ¿qué es lo que ocurre? La central hidroeléctrica siente esta carga, esta potencia que debe entregar, ¿no es cierto? Por eso dice las hidroeléctricas de tantos megavatios y de tantos no sé cómo de megavatios, ¿no es cierto? Porque es la potencia que puede entregar, ¿sí? Entonces, dicho esto, ya sabemos que esta energía eléctrica se transporta y se transforma en otro tipo de energía, ¿no es cierto? En mecánica para los motores, luminosa, alumbrado y térmica, por ejemplo. Hay más aplicaciones incluso, así que no nos quedemos con esto. Incluso ya vamos a ver en el segundo compendio del capítulo 2 los circuitos acoplados magnéticamente. Y ahí vamos a ver que las cargas inductivas también van a ser un tipo de consumo eléctrico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos estos dos tipos de denominación, la corriente directa y la corriente alterna, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El transporte es mucho más fácil en la de alterna que en la de continua, evidentemente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la alterna? Ahora sí, la alterna no es otra cosa más que una variación, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tiene un voltaje pico, es una sinusoidal, si ustedes se dan cuenta en la forma, es una sinusoidal en la cual ustedes le pueden dar, pueden escoger en este tiempo T1, hay un cierto voltaje, en este tiempo T2 hay otro voltaje, en este T3 está el voltaje pico, acá hay otro voltaje, ahora el voltaje pasó a ser negativo, ¿sí? Es como que si la batería estaba cargándose, o ¿cómo decir? O sea, como que la batería iba de 0 voltios hasta los 9 voltios y de ahí dábamos la vuelta a la batería, ¿sí? Esto de aquí com comprende de la corriente directa, de esta forma, ¿sí? Y estos son los símbolos, ya los hemos representado. No se olviden de esto tampoco, porque igual para el capítulo 3 vamos a ver la aplicación, en cambio, de estas baterías a los circuitos acoplados, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la simbología que nosotros vamos a ocupar? Va a ser esta, que es como una batería, pero con una sinusoidal. Este de aquí se le denomina la corriente alterna, la corriente alterna. Esta se le denomina como sinusoidal. Y sí, esta es la sinusoidal. De hecho, sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que cambia con respecto a la ley de Ohm? Absolutamente nada, chicos. Nada, nada, nada. La ley de Ohm va a seguir siendo la misma, tanto para corriente continua como para corriente directa.
perdón, para corriente continua como para corriente alterna. ¿Sí? Entonces, perdón, estoy un poco ronco. Con respecto a esta pequeña introducción, ¿tienen alguna pregunta? ¿Dudas, inquietudes? Antes de continuar. Listo. Entonces, bien, continuemos. Igual, yo voy a ir así, igual haciendo preguntitas, así, tirándoles, diciendo si está entendido, está claro, y todo esto, ¿sí? Así que no se asusten. Igual, o sea, si yo les hago una pregunta, sean sinceros. O sea, no, no, profe, no le entendí, puede volver a repetir. Yo repito, yo no tengo problema. Eh, Pregunto, no sé, la verdad, no me acuerdo porque no vine a la otra clase. No hay problema, vuelvo y repito. Sí, no hay problema en eso. Ya. Entonces, miren, en este caso tenemos tres baterías de cierto voltaje, ¿no? Entonces, sabemos que cuando se conectan estas baterías produce una corriente, ¿ya? Dependiendo de la carga que esté al final, puede ser una carga resistiva, una carga capacitiva o una carga inductiva. Sí, cuando es resistiva, esta produce algo llamado efecto Joule, ¿sí? En la cual se consume energía, ¿no es cierto? Pues la energía se mide en joules. Entonces, esta energía puede representarse en consumo de energía, sea como, miren, lumínica, mecánica, luminosa o térmica, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros conectamos un capacitor a la corriente continua? Ya, el capacitor se comporta como un circuito abierto. ¿Qué pasa si conectamos un inductor a la corriente continua? Esto es como si conectáramos un cable, ¿sí? Como que no hubiera nada. ¿Se dan cuenta esta diferenciación? En cambio, el capacitor y el inductor en corriente alterna tiene otro tipo de comportamiento que ya lo vamos a ver más adelante. La resistencia se comporta lo mismo, sea para el caso de corriente alterna como para el caso de corriente continua, así que no se asusten, ¿sí? La resistencia va a seguir siendo la misma. El capacitor, sí, el capacitor tiene una desventaja. En este caso, el capacitor, como les menciono, como circuito abierto, en el caso de corriente directa, y el inductor como un cable, como un circuito cerrado, igual en corriente directa, ¿sí? Sin embargo, en alterna sí tiene un comportamiento. ¿Por qué? Porque va cambiando el voltaje, ¿no es cierto? Como va variando el voltaje, el capacitor se queda loco, como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué está variando el voltaje? Entonces se queda loco, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cambio de voltaje va a hacer que el capacitor reaccione de manera diferente. Lo mismo el inductor. Eh, en este caso, el capacitor va a almacenar energía, el inductor también va a almacenar energía. El capacitor, les voy a poner acá, el capacitor, que se denomina de esta forma, este es el símbolo del capacitor, el capacitor almacena energía de forma eléctrica. ¿Sí? Es como una batería, que si ustedes le van cargando al capacitor, se carga con cierto voltaje. Si desconectan, el capacitor se quedó cargado y ustedes conectan algún LED, alguna resistencia, se descarga el capacitor, ¿no es cierto? Ya. Entonces, almacena de forma eléctrica. El inductor, en cambio, ¿qué ocurre con el inductor? El inductor también almacena energía, pero de forma magnética o de forma de campos magnéticos. Listo. Entonces, dicho esto, ya tenemos una cierta apreciación de lo que va a ocurrir con la corriente alterna, ¿no? Bien. Entonces, introducción, la primera introducción, una onda sinusoidal. Ya. Como les menciono, la corriente alterna se va a representar como una forma sinusoidal, ¿sí? Como una onda de senos, ¿ya? Ya les voy a indicar cómo nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el seno. Van a haber profesores que quieran trabajar con el coseno, pero no se asusten.
Yo les voy a dar la tablita para que ustedes sepan llevar de senos a cosenos y de cosenos a senos y viceversa. Así que no se preocupen por eso. Listo. El comportamiento en estado estacionario, sí, no estamos analizando en el estado, ¿cómo se llama? Estado de respuesta instantánea, no, sino en el estado estacionario, es decir, después de un cierto instante en el tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, los capacitores al momento de conectarse se van a cargar, ¿no es cierto? Y de ahí van a conservar ese voltaje, ¿ya? Los inductores se van a cargar, pero después van a tender a cero porque son cables y el voltaje de un cable es cero. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos en el estado estacionario, es decir, cuando ya pasó, es decir, cuando ya el inductor llegó a ser cero o cuando ya el capacitor ya tiene su voltaje, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre en el estado estacionario? O sea, ya después de un segundo, digamos, de haber conectado los circuitos eléctricos, ¿ya? Alimentados por fuentes sinusoidales, se estudia por qué la generación, transmisión, distribución y consumo de energía ocurren en estado senoidal. Mucho ojo con estas observaciones, chicos. Los días viernes, por lo general, bueno, en mis cursos, suelo hacer tipo test, tipo prueba, como igual, son 3 temas, o sea, son 3 capítulos, se evalúan ya tipo prueba, de hecho. Entonces estoy igual planificando a ver si es que creo un aula de Moodle, entonces donde los días viernes ustedes puedan resolver ejercicios y responder este tipo de preguntas, ¿sí? Y de la misma forma, los días viernes sería resolver esta prueba. O sea, ustedes resuelven sin mi ayuda y después ya lo que terminen ustedes de dar la prueba, revisamos y realizamos las respectivas correcciones. ¿Sí? Entonces, todavía estoy en ese proceso, espero hoy o mañana ya ver si es que les agrego a ese Moodle, porque todavía estoy investigando un poco. Listo. Entonces, mucho ojo con estos temas, porque pueden ser tipo prueba teóricas, así que mucha atención. La generación, transmisión, distribución, consumo de energía eléctrica ocurren en estado estacionado senoidal. Ya. 2. Permite predecir cómo se comportará el circuito con fuentes no sinusoidales. Ya. Esto de aquí, verán, esta línea de aquí va a ser muy importante cuando lleguemos al capítulo 3. ¿Ya? Va a ser muy, pero muy importante cuando lleguemos al capítulo 3. Solo eso les puedo dar un spoiler. Permite predecir cuando no tenemos fuentes no sinusoidales. ¿Qué significa eso? Con fuentes continuas, ¿no? Exponenciales también existen. Y etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Ahora, el tercero, con frecuencia simplifica el diseño de los sistemas eléctricos. Sí, nosotros al inicio vamos a ver cómo una sinusoidal obviamente está en función del tiempo, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué conocemos de la, por ejemplo, de la función seno de omega t? Es una función que va desde 0 hasta pi y hasta 2pi, ¿no es cierto? Ya, de esta forma. Esta es la periodicidad, ¿no es cierto?, de la función seno, de este ángulo. Entonces aquí, en cambio, estamos trabajando con frecuencia, aunque ustedes no lo creen. Estamos aquí trabajando con la frecuencia, es decir, con todo este ángulo, ¿sí? Entonces ya van a ver que este angulito se va a denominar omega, ¿ya? Omega t, es decir, que está en función de la frecuencia angular y en función del tiempo, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, con frecuencia se simplifica, es decir, del estado del tiempo, si yo tengo el voltaje, que es una función en función del tiempo, yo la puedo cambiar a una función con respecto a la frecuencia. Es decir, aquí estamos en el tiempo y aquí estamos en la frecuencia, ¿sí? Ya les voy a explicar qué significa eso de la frecuencia. Tranquilos. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Dudas, inquietudes? Señorita Karen Tenorio, buenos días. ¿Se está entendido? Sí. Ya, muy bien, perfecto. Jairo Torres, buenos días. ¿Sí está entendido? Sí. Ya, muy bien. Listo, chicos, continuemos entonces. Las señales sinusoidales son aquellas que se pueden expresar a través de la función
seno o coseno, ¿sí? Entonces, tenemos dadas de esta forma, ¿sí? El voltaje en respecto al tiempo o en función del tiempo viene dado por un voltaje máximo, también llamado voltaje pico, seno de omega t. Este omega t viene siendo el angulito, ¿ya? El angulito general. Y este de aquí sería el ángulo de desfase, ¿sí? Este de aquí. Entonces, este es ángulo de desfase o también llamado ángulo de desplazamiento, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Entonces, esto ya es la representación gráfica, ¿sí? Esto es de voltaje, esto es un voltaje en función del tiempo, ¿sí? Miren, estamos en función del tiempo, en función de t, en función del tiempo, en función de t, ¿ya? Y tenemos un omega. ¿Qué es ese omega? El omega es la frecuencia angular. ¿Y qué es la frecuencia angular? La frecuencia angular no es otra cosa más que esto se mide en radianes por cada segundo. La frecuencia angular, algunos se recordarán esto en física como velocidad angular, ¿no es cierto? Pero aquí, como estamos tratando con frecuencia, se dice frecuencia, no velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto de la frecuencia angular? La frecuencia angular es una función, o bueno, es una situación que se mide de esta forma. 2pi por la frecuencia nominal. Entonces, ustedes dicen, ¿por qué hay dos frecuencias? Ya. La frecuencia nominal, en cambio, ¿a qué sería igual? La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo y esto se mide en hercios. Y ustedes, ya ahora sí ya me complicó. ¿Por qué le puso la palabra hercios? Tan bien, qué bonito que íbamos. Piérdanle el miedo. Aquí con este curso, igual, ya a partir de ahora, en adelante de sus carreras, ustedes le van a perder el miedo a la palabra hercios. ¿Qué es la palabra hercios? Ciclos por segundo, ¿ya? La red eléctrica de Ecuador tiene 60 hercios de frecuencia, es decir, que tiene 60 ciclos por cada segundo, ¿sí? Aquí, como ustedes pueden ver en Ecuador, son 60 hercios. ¿Y eso qué significa? Que son 60 ciclos por cada segundo. ¿Y qué significa esos 60 ciclos por cada segundo? En Ecuador, como les menciono, en sus enchufes ustedes tienen esta onda sinusoidal. ¿Sí? Si ustedes meten un osciloscopio en el enchufe, van a obtener esto. ¿Sí? Van a obtener esta gráfica. Ya. Sin embargo, como yo les menciono que en Ecuador son 60 hercios, significa que en un segundo, recuerden, hercios, ciclo por cada segundo. Es decir, que en un segundo hay 60 de estos de aquí. ¿Ya? Es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 58, 59, 60. Esto en un segundo. Esto es lo que pasa en la red eléctrica ecuatoriana. En Europa son 50 hercios. ¿Sí? Esto es en toda América. América, sí, es Estados Unidos también. América, todo el continente americano, todo, desde Canadá hasta la Patagonia, ¿sí? Son 60 hercios, mientras que en el ciclo europeo son 50 hercios. Puede ser preguntita, así que pilas y mucha atención con esto. Con respecto a las anotaciones, igual, al final de la clase yo les voy a compartir, de hecho, bueno, para no perder mucho tiempo, yo les comparto el OneNote, así que no se preocupen si están anotando y todo eso, no se preocupen, igual va a quedar las anotaciones y ustedes pueden ir revisando. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Continuemos. La corriente, si el voltaje es sinusoidal, evidentemente la corriente también va a ser sinusoidal, obviamente, ¿sí? ¿Cuándo no va a ocurrir esto? Esto no va a ocurrir, por ejemplo, cuando ustedes revisen en dispositivos electrónicos, que ahí al momento de poner elementos no conductores o semiconductores, va a haber una alteración en la
en los voltajes y en las corrientes sinusoidales, ¿sí? Por eso es que se hace un análisis, en cambio, más profundo ahí en esa materia. Entonces, dicho esto, si ustedes se dan cuenta, ya, la frecuencia angular son 2pi por la frecuencia, donde la frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Y listo. Ahora sí, hablemos del valor instantáneo. ¿Qué es el valor instantáneo? El valor de la onda en un instante cualquiera que se representa por BDT o IDT. Lo que les menciono, el valor instantáneo es si yo quiero en este instante en el tiempo, aquí. Si yo quiero el voltaje en este instante, aquí, ¿cuál va a ser? Parto para arriba. Aquí en este puntito nosotros tenemos el voltaje instantáneo. Si aquí va a tener un voltaje y ustedes le miden acá en este T1, en este T1 ustedes van a tener una corriente y van a tener un voltaje, ¿no es cierto? Ya, lo mismo, aquí en este T2 ustedes van a tener un cierto voltaje y una cierta corriente que quizás coincidan, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso es valor instantáneo. En cualquier instante en el tiempo en el que tú quieras medirle, vas a tener un cierto voltaje o una cierta corriente, ¿ya? Eso es el valor instantáneo, ¿ya? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda, inquietud? Bien. Ya, para terminar con esta introducción. El voltaje alterno, ahora sí, solamente quiero que se fijen en la periodicidad, que ya les voy a indicar igual las funciones periódicas para que ustedes sepan cuándo una función es periódica, cuándo no es periódica y cómo le saco la frecuencia a esa función periódica. ¿Ya? Entonces, dicho esto, si ustedes se dan cuenta, yo aquí, por ejemplo, en este voltaje alterno, yo le conecté un foco. Entonces, a este foco, ¿qué voltaje le va a caer si yo pongo la punta del multímetro aquí y la otra punta acá? Voy a tener, obviamente, el voltaje de la fuente, ¿no? Obviamente, pero no tengo más. Si yo esto le considero una carga resistiva, entonces aquí voy a tener una corriente también, pues, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Notemos en este caso, esta fuente sinusoidal, como les menciono, tiene esta forma, es una senoidal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tiene un valor máximo, ¿no es cierto? O también llamado valor pico, que se encuentra en este puntito de aquí, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un valor máximo, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Cuando se vuelve a repetir la onda, en este caso la de verde es la misma onda, pero ya se volvía a repetir, ¿no es cierto? La de rojo. Entonces, miren, dicho esto, esto de aquí se volvió a repetir y de acá se volverá a repetir y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿dónde empieza y dónde termina? Es decir, aquí empieza y aquí termina. Esto de aquí es un periodo. Ya, esto de aquí es un periodo. Entonces, la distancia desde aquí hasta acá va a tener un tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? Sería el tiempo T, el tiempo del periodo. Entonces, ustedes viendo en el osciloscopio, por ejemplo, dicen, vale, de aquí empieza de 0 y termina aquí y se vuelve a repetir. Esto es un periodo. Entonces, ¿cuál es el periodo? Déjenme ver una cosita. Ya, me dice, por ejemplo, que el periodo aquí es de 0,016 segundos. Ya, ese es el periodo. Cada 0,016 segundos se vuelve a repetir esta onda de rojo, ¿no es cierto? Entonces yo quiero la frecuencia. Utilizo evidentemente la fórmula. La frecuencia es igual al inverso del periodo. Si ustedes reemplazan esto aquí, ustedes obtendrían 60 hercios. Es decir, en un segundo van a tener 60 veces esta cosita de aquí. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Ahora, ¿cómo se compone esta onda sinusoidal? Esta onda sinusoidal, como se dan cuenta, tiene un voltaje máximo, ¿no es cierto? Este voltaje máximo siempre va a estar acompañado en esta función. Este es el voltaje máximo o el voltaje pico y va a estar multiplicado por, esta es una onda senoidal. Entonces, a esta onda senoidal sería seno de qué cosa? 2 veces 2pi
frecuencia. Bueno, esto de aquí ya nos acordábamos era el omega. Omega es igual a 2πf, ¿no es cierto? Omega es igual a 2 por pi y por f. Y todo esto multiplicado por el tiempo. Y esto de aquí es ángulo de desfase. ¿Ya? ¿Qué es el ángulo de desfase? En este caso, el ángulo de desfase es 0. ¿Por qué es 0? Porque si se dan cuenta, empezamos en el 0, ¿ya? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Si yo la desplazo por acá a mi onda, ya, ahora sí existe aquí un cierto desfase, ¿no es cierto? De tantos grados. Esto de aquí viene siendo este teta de V, que sería esto de acá, ¿no? Sería el ángulo de desfase. ¿Ya? En este caso aquí tiene un valor, ¿no es cierto? Porque no empieza en 0, sino empieza acá. Obviamente va a seguir así y así. ¿Ya? Sin embargo, como aquí sí está empezando en 0, entonces el ángulo de desfase es 0. Y ya les voy a enseñar igual cómo tienen que identificar este ángulo de desfase. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Leslie, buenos días. ¿Sí está entendido? Sí. Ya, muy bien. Listo. Aquí tenemos igual las representaciones, ¿no? Omega T es el voltaje pico en voltios, T es la variable en tiempo, que no se ve muy bien. T es la variable en tiempos, esto es la frecuencia F, ¿ya? Y omega, bueno, tita V es el ángulo de desfase o el ángulo de fase, grados sexagesimales. Sí, o sea, está en degrees, perdón, está en radianes, no es, no, grados, perdón, grados sexagesimales, sí, está en grados, perdón. Y 2πf, que es el omega, es la frecuencia, la velocidad angular, pero nosotros acá denominamos como frecuencia angular. No se preocupen, que yo sé que, por ejemplo, los que vieron mecánica newtoniana y física y vieron lo de movimiento angular, esto les trae malos recuerdos de cierta forma. No se preocupen porque no se profundiza con física en esto. Esto, o sea, de hecho sí es física, ¿no? Pero ya es ya aplicada, ¿sí? O sea, ya es directamente aplicada a la realidad, a lo que está ocurriendo en la vida real. Bien, corriente eléctrica alterna, como les menciono, ahora ya vimos lo que pasa con el voltaje. ¿Qué es lo que ocurre con la corriente? Evidentemente también la corriente va a ser sinusoidal, va a tener una corriente pico y va a tener igual la misma frecuencia. Y yo aquí les hago una pregunta y ustedes me dicen qué creen. Señor Arturo Núñez, por favor. ¿Cambia la frecuencia del voltaje y con respecto a la corriente? Es decir, ¿las frecuencias son distintas, sí o no? Serían las mismas. Correcto, serían las mismas frecuencias. Muy bien, señor Arturo. Sí, no cambia la frecuencia, ¿sí? Porque si yo doy 60 ciclos por cada segundo, la corriente también va a tener 60 ciclos por cada segundo. Sí, no es como que si yo teniendo 60 ciclos por cada segundo le conecto 2 capacitores, un inductor, 20 resistencias y ya por eso va a variar. No, obviamente va a haber lo que sí cambiaría, obviamente sería el voltaje, perdón, la corriente pico, ¿sí? Pero no cambiaría la frecuencia, imposible, la frecuencia nunca cambia. Ya, ¿sí? Entonces, la frecuencia jamás va a cambiar del voltaje con respecto a la corriente, nunca. Siempre va a ser, si yo le metí 60 hercios, la corriente puede ser más grande o más pequeña, es decir, puede ser más así o puede ser más así, puede ser así, puede ser así, pero nunca va a cambiar los 60 ciclos, ¿sí? Siempre van a ser 60 ciclos. ¿Va a haber variación si yo conecto un inductor, un capacitor? Sí. ¿En qué? En el desfase. En el desfase sí va a haber variación, pero no en la frecuencia. Mucho cuidado con eso, porque sé que va a haber confusión con eso. Es decir, la frecuencia está así porque yo le metí 2 capacitores y un inductor. Entonces, si se dan cuenta, chicos, o sea, yo puedo tener un cierto desfase,
De aquí a acá hay un desfase, ¿no es cierto? Ya. Ese desfase puedo tener, pero la onda siempre va a seguir teniendo 60 hercios. Obviamente, si el voltaje que yo le inyecté fueron de 60 hercios. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Y ya les voy a explicar eso de que se desfasa y no se desfasa. ¿Cuándo ocurre ese desfase? Bien. La simbología va a seguir siendo la misma, así que no hay problema con esto. Bien. Perfecto. Cuando se aplica una fuente de voltaje sinusoidal a un circuito resistivo, se produce una corriente sinusoidal. ¿Sí? Cuando el voltaje cambia de polaridad, perdón, la corriente en correspondencia también cambia de dirección, como se indica. ¿Sí? Miren, en este caso, esta es la resistencia. Y si yo le conecto de esta forma, sale del positivo con este tipo de dirección. Pero ahora yo le doy la vuelta a la corriente, por evidencia también va a cambiar la dirección. ¿Sí? Mucho ojo con esto. Ya. Siguiente. Durante la alternación positiva del voltaje aplicado, la corriente fluye en la dirección mostrada en esta figura. Exactamente lo que les menciono. Va a haber un momento donde el voltaje va a ser positivo y va a haber un momento donde el voltaje sea negativo. ¿Sí? Esa es la alternancia. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen un voltaje pico máximo, acá abajo, ¿qué van a obtener? El mismo voltaje pico, pero negativo, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, vamos a hacerlo un poquito más didáctico. Voy a abrir el GeoGebra. Si yo pongo, por ejemplo, 10 por el seno de 5t, por ejemplo. 5t está mucho, 10t, mucho menos, 2t, ahí quizás, ya. Entonces, miren, voy a ponerle para todo t mayor que 0. Y ahí sí, ya le corté. Listo. Entonces, fíjense en esto, ¿no? Si yo digo, yo le meto un voltaje de 10 pico, ¿y cuál es la frecuencia angular? Este es el omega, ¿no? Todo lo que le acompaña a la T es omega. Sí, eso me olvidé de mencionarles. Todo lo que le acompaña a la T, todo lo que le acompaña a la T es omega, que es la frecuencia angular. Todo lo que le acompaña a la T, todo lo que le acompaña a la T, todo lo que le acompaña a la T es omega. ¿Sí? Entonces, dicho esto, miren, entonces sería la frecuencia angular es de 2 radianes por cada segundo, ¿no? Entonces, miren, sería que arriba tengo de extremo 10 y abajo menos 10, ¿sí? Va a tener una alternancia positiva y va a tener una alternancia negativa. Voltaje instantáneo. El voltaje instantáneo, por ejemplo, aquí, justo en este punto, resulta que el voltaje instantáneo es 0, ¿sí? Porque aquí se hace 0. Pero si yo le agrego un poquito más acá, por ejemplo, aquí en 2, ¿cuál sería el voltaje en 2 segundos? Sería menos 8, pero casi menos 8 sería, puede ser, ¿no? Viéndole esta línea recta, choca menos 8, casi menos 8, ¿no? Podríamos decir. Entonces en 2 segundos es menos 8 voltios. Eso es el voltaje instantáneo, ¿sí? ¿Cómo también puedo encontrar? Fácilmente, reemplazan el 2. Entonces, seno de 4 por 10. A ver, pues tengo en degrees y ponemos en radianes. Menos 7.56 me da, menos 7.56. O sea, el voltaje en 2 segundos es menos 7.56 voltios. ¿Sí? Casi llegando a 8. Listo. O sea, lo que hice fue esto, ¿no? Primero que nada, la calculadora tiene que estar en radianes. Entonces le doy Shift, menú, unidad angular con el 2. Espero tengan esta calcu blanca, es la mejor que pueden obtener, la verdad. Grados hexagesimal y voy en radianes. Entonces digo 10 por seno, ¿ya? De 2 y en lugar de T que pongo, voy a ver cuál es el voltaje en 2 segundos, ¿no es cierto? Entonces en 2 segundos, ¿cuál es el voltaje?
Menos 7,56. Este es el voltaje instantáneo en el tiempo 2 segundos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Señor Jairo Torres, ¿sí está entendido? Sí. Ya, muy bien. Listo, entonces, chicos. Bien, vamos a continuar con esta parte. Un poquito de motivación. Recuerden una cosa, ¿no? La vida es alterna. Van a tener altos y bajos. No es continua. Así que si están pasando por un mal momento o cualquier situación, calma. Todo va a pasar. ¿Sí? La vida es alterna. Recuerden, vamos a tener altos y bajos. En un momento vamos a estar aquí, en otro momento vamos a estar acá. Va a haber momentos en los que estemos aquí, normales, otros momentos donde estemos acá, que queremos que se acabe el mundo. Puede pasarnos. En realidad a todos nos ha pasado alguna vez, así que hay que mantener la calma. Recordemos, como la corriente eléctrica, vamos a tener alternancia positiva o podemos tener alternancia negativa. Todo eso depende igual de nosotros y de cómo vayamos manejando nuestras cosas. Bien, solamente igual como una motivación nuevamente, repitiendo, la corriente alterna es fácil de transportar. Por ejemplo, ustedes si alguna vez se han ido para Papayacta, para el Tena, ustedes han visto esas torres enormes, ¿no es cierto? Que tienen así, que tienen estos cruces. Y de estos lados tenemos así. ¿Y qué es lo que ocurre? Pim, 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 pim. ¿No es cierto? En estos cables nosotros siempre los hemos conocido como que, aquí estamos llevando alta tensión, ¿no es cierto? Sí, evidentemente es alta tensión, está dado en los megavoltios o kilovoltios y megavatios, o sea, es bastante voltaje, es un voltaje peligroso y además que tiene ese problema. La transportación es mucho más fácil porque no se va perdiendo corriente, no se va perdiendo voltaje, ¿sí? Entonces, es mucho más eficiente, es menos costoso, su transporte es más sencillo. Bueno, obviamente para las construcciones no, pero para los traslados sí. Me parece que para ir de la vía Ambato, sí, de Ambato a Quito también tenemos estas torres. Entonces, todo eso genera la famosa conexión nacional, la interconexión nacional. Y de hecho, eso fue lo que ocurrió el problema el otro día, ¿no? De que se estaba yendo la luz. Es porque exigían más cargas y debido a que el caudal del río, no, de algunos ríos en el oriente estaban secándose, porque justo estamos en época, se supone invernal, la verdad, o porque es verano, invierno, acá no hay ni otoño ni primavera, o sea, se supone que ya es época invernal, supuestamente por el fenómeno del niño, y por eso es que ocurre la sequía de ciertos ríos, entonces, por eso es que faltaba energía, ni lo que se necesitaba era hacer un mantenimiento interno de las plantas que distribuían esta energía. ¿Sí? Porque esto de aquí llega a la planta y en la planta es donde ocurre la famosa transformación. Sí, porque ustedes no reciben en su enchufe, ustedes no tienen 20 megavoltios, 20 kilovoltios, no, ustedes tienen, como les digo, en 60 hercios, 120 voltios RMS. Ya les voy a explicar lo que significa esto de RMS, que es el valor eficaz, en cambio, el valor eficaz RMS. Ya. Entonces, como les menciono nuevamente, ¿no? O sea, es el traslado, pasan por los transformadores y estos transformadores son los que me los reducen a este voltaje con esta frecuencia y esto es lo que se distribuye a través de sus casitas. Bien. ¿Tienen alguna pregunta antes de continuar, chicos? Listo. Bien, chicos. Entonces, ahorita les acabé de compartir igual el link al OneNote a sus correos. 8 personas, 2 vínculos. 3, 4, 5, 6, 7. 7 y 8, me parece. Ya. Entonces, sí. De hecho, ya con esto, ya, si alguien falta de pronto, por favor que me lo avise y igual podemos ir revisando. Sí, está este blog de fundamentos de circuitos eléctricos.
Ya no cometí el error de la otra vez, había compartido todo y hasta lo del pre se me había ido ahí también. Listo. Entonces, bien chicos, continuando, cambio de dominio, tiempo, frecuencia, frecuencia, tiempo. Entonces voy de un lado al otro y del otro lado al otro. Una forma, verán, que yo siempre doy una motivación de matemáticas es que si yo doy una fórmula o yo doy una explicación de cómo ir de izquierda a derecha, ustedes pueden ir de derecha a izquierda porque es una igualdad, ¿no es cierto? Entonces, ustedes para aprender a dominar cualquier materia, ya les digo, por ejemplo, si yo voy de esto, me invento. Ya, esto es fácil, ¿no? 2x al cuadrado más 14, ¿no es cierto? Más 14x. Ya. Ustedes dicen, distributiva, ¿no es cierto? Perfecto. Pero ir de izquierda a derecha es fácil, pero ir de derecha a izquierda suele complicarse, ¿no es cierto? Si ustedes aprenden a ir de derecha a izquierda, no con esto me refiero a factorización, sino en general en las matemáticas. Si ustedes pueden ir de derecha a izquierda, ustedes pueden dominar cualquier tipo de tema. Y de hecho así lo es. Si ustedes dominan no solamente ir de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, es un buen dominio en las álgebras y en las matemáticas en general. ¿Sí? Listo. Bueno, la introducción sigue siendo la misma, que se han revisado los conceptos de electrotecnia, pero ahora en estado estable, pero ahora ya se aplica con corriente alterna. Lo mismo, igual una pequeña, la transportación de electricidad, y en este curso se revisará. De hecho, justo estaba viendo porque yo hacía estos PDFs. Corriente alterna, listo. Ahí está. Ya les voy, igual, ese documento ya les voy a pasar. No lo he completado, la verdad, por falta de tiempo y como es complicado igual hacerlo en látex, no he completado todo el capítulo 1, así que igual yo siempre igual me gusta construir las definiciones de aquí. Listo. Corriente alterna. Como les menciono, aquí está en Estados Unidos 60 ciclos por segundo, en Europa 50 ciclos por segundo. Estados Unidos y Latinoamérica incluyen, ¿no? Estados Unidos y Latinoamérica. Esta puede ser pregunta de pruebita. Listo, definición 1, senoides. ¿Qué vamos a hablar con las senoides? Las senoides son la representación gráfica de la función seno, ¿ya? Entonces, considero la siguiente tensión senoidal. Dice, voltaje máximo por el seno, es decir, esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo. Este sería el voltaje máximo y este sería el omega T. ¿Ya? El omega T. Es omega, algunos le dicen WT. También es posible, no es problema. Entonces, esto de aquí, ustedes pueden llevarlo de forma cosenoidal. Es decir, aquí tenemos en seno, pero esto de aquí lo pueden llevar a coseno, miren chicos. ¿Y qué significa llevarle a coseno? En este caso pueden ponerle 90 grados menos omega T. Y como la función coseno es par, también el argumento puede ser omega T menos 90 grados. ¿Sí? Vamos a verlo. Entonces, es decir, a este omega T tengo que restarle 90 grados, es decir, pi medios. Entonces, si yo pongo 10 por el coseno de 2t, miren, hasta ahorita está desfasado 90 grados, ¿no es cierto? Pero yo a esto le resto pi medios. Miren ustedes, si se dan cuenta cómo calzó, cómo entró solito, ¿no es cierto? A ver, espérense un ratito que no se puso, coma T mayor que 0. Ahí es, ahora sí. Miren, la de azul es la misma que la de verde, pero aquí estamos en seno y aquí está en coseno, miren chicos. ¿Sí? Es la misma onda. Entonces, ustedes saben cómo llevar del seno al coseno. Solamente tienen que restarle 90 grados. ¿Sí? Le restan 90 grados al argumento y ustedes miren cómo se logró poner o superponer una encima de la otra. Ya saben cómo ir de seno a coseno, restándole 90 grados. ¿Tienen alguna pregunta?
Tin, tirulín, tirulín, tititín. Tin, tirulín, tin, tin. Listo. Entonces, continuemos. Dice, el voltaje máximo, la amplitud de la senoide, frecuencia angular en radianes por cada segundo y omega t, el argumento de la senoide. ¿Sí? Entonces, continuemos con esto. Ya saben, ¿no? De seno a coseno y de coseno a seno, tendría que sumarle 90 grados, ¿no es cierto? Ya, entonces, si aquí le resto, entonces para ir de aquí a acá, tendría que sumarle 90, ¿no? Ya, para ir de aquí a acá le resto 90 grados o pi medios, pero de aquí a acá le sumo 90 grados, ¿sí? También, listo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí había hecho este ejemplo, digo 110 voltios y frecuencia de 60 hercios. Frecuencia de 60 hercios, ¿qué significa? Omega es igual a 2 pi f. F, ¿cuánto vale? 60. Es decir, que la frecuencia angular es de 120 pi radianes por cada segundo. Y de hecho, esta es la frecuencia ecuatoriana, la frecuencia de Estados Unidos, ya en radianes, ¿no? Entonces, yo digo 110 voltios por el seno de 120 pi por t. Por lo general, esta sería la de Ecuador, pero faltaría aquí multiplicarle por raíz de 2. Y ya les voy a indicar después por qué eso de ahí. Bien, el voltaje con respecto al tiempo es igual a 5 por el seno de esto. Y de aquí, si quiero llevar esto a coseno, entonces, miren, puede ser así. O como la paridad del seno me lo permite, puedo hacerlo así. 5 por coseno de 5t menos pi medios. ¿Sí? Por la paridad del seno yo puedo hacer esto. O sea, poner al último el argumento o primero el argumento, como ustedes quieran. ¿Sí? Bien. Aquí, como se dan cuenta, este sería el voltaje, no sea ya la representación fasorial. En este caso, en función de omega t. Cuando está en función de omega t, estoy en función del ángulo, ¿no? ¿Y el ángulo de dónde va? De 0 a pi y de pi hasta 2pi. Eso sería un periodo, ¿no? Esto en función de omega t. Pero si yo quiero verle en función de t, o sea, en función de esta t, ¿qué sería? Iría de 0 hasta el periodo dividido a la mitad y del periodo dividido a la mitad hasta el periodo completo, ¿no? Entonces, son las mismas ondas sinusoidales, solamente que vistas dependiendo la frecuencia, nada más, dependiendo el argumento, perdón. ¿Sí? Nada más. Función periódica. ¿Qué es una función periódica? Lo que les menciono, una función que se repite después de un cierto instante en el tiempo, ¿no? Y este instante del tiempo se le denomina como T mayúsculo. ¿Sí? Entonces, miren, en este caso, esta función onda de sierra, esta función onda de sierra se repite, ¿no es cierto? Cada t segundos, De aquí a acá tiene t segundos y de aquí a acá tiene t segundos. ¿Ya? Entonces, lo mismo ocurre con las funciones sinusoidales, que les menciono. ¿Cómo encuentro la frecuencia a esto? Ya sabemos, 1 sobre periodo. Acá lo mismo, frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Y si ya tengo la frecuencia nominal, por lo tanto, ya puedo obtener la frecuencia angular, 2πf. 2, omega es igual a 2pi por f. ¿Sí? Esto, saberse de memoria como la Biblia. Por favor. Por favor. Esto de aquí sí, saberse como el Padre Nuestro. Frecuencia angular, 2πf. Listo. El hecho de que B de t se repita cada t segundos se demuestra reemplazando t por t más el periodo en la ecuación 3, en esta ecuación 3 de aquí. Aquí tenía la ecuación 1.1 y acá, bueno, ya tenía la ecuación 2. Listo. ¿Qué es lo que ocurre?
Perdón. ¿Cómo se demuestra la periodicidad en una función periódica cuando ¿cómo se demuestra la periodicidad si a mí no me dan el gráfico? Porque si a mí me dan el gráfico, digo, ah, sí, sí es periódica. Pero si a mí no me dan el gráfico y me dan solo la función, ¿cómo puedo demostrar periodicidad? La función que yo vaya a evaluar tiene que ser igual a la función. Y en lugar de t, ¿qué voy a poner? En lugar de t voy a poner a t más nt, donde esta n es un número entero y esta t es el periodo. ¿Sí? Es decir, si ustedes meten, en lugar de t, ponen t más nt, y de ahí ustedes, por álgebra o por lo que sea, obtienen esta función solamente en función de t, la función sí es periódica. Vamos a verla en este caso. En lugar de nt, le voy a poner solo t, ¿no? Sería reemplazo. En todo lo que vea t, le voy a poner t más t mayúscula. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, miremos, voy a reemplazarlo obviamente en esta primera ecuación, ¿no? Voltaje máximo por seno de omega t. Entonces, voltaje máximo por el seno de, en lugar de omega t, ¿qué voy a poner? En lugar de omega t, voy a poner t más t mayúscula, ¿no es cierto? Ya. Esto de aquí yo puedo distribuir, distribuyo y distribuyo, ¿y qué me quedaría? Sería igual a voltaje máximo por el seno omega t más omega t mayúscula. Pero esto es periodo, ¿no es cierto? Esto es periodo. ¿Y a qué era igual el periodo? El periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo, lo mismo, no solamente que el numerador pasa al denominador y viceversa, nada más. Entonces, ¿qué más me acuerdo? La Biblia, omega es igual a 2 pi f, ¿no es cierto? Entonces, f ¿a qué sería igual? F es igual a omega dividido para 2 pi, ¿no es cierto? Entonces, el periodo es igual a 2 pi sobre omega. Sí, reemplazando esta F acá. Entonces, el periodo es igual a 2 pi sobre omega. Entonces, esto de aquí lo reemplazo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Omega t más, y omega con omega se van. Chao, ¿no es cierto? Ya, como omega con omega se van, aquí faltó, sería omega t, de hecho era aquí, pero no sé por qué me comí. Listo. Entonces, reemplazando acá, ¿no es cierto? Me quedaría omega por 2 pi sobre omega, y esto se simplifica, chao y chao. Entonces sería seno de omega t más 2 pi, ¿no es cierto? Seno de omega t más 2 pi, más 2 pi. Y esto por la periodicidad es una verdad, ¿sí? Es como que aquí estuviera más 360 grados. ¿Ya? Entonces sumarle 360 grados, voy a obtener lo mismo. Fíjense en ustedes, si aquí yo le sumo más 2 pi, obtengo exactamente lo mismo, ¿no es cierto? No cambió en nada la función de verde. Entonces, si yo le quito estos 2 pi, se queda igual, ¿no es cierto? Entonces, por la periodicidad del seno, sabemos que esto de aquí se queda como esto de acá, ¿sí? Y esto es el b de t. Entonces, esto de aquí sí es igual a esto de acá. Por lo tanto, se demuestra periodicidad de la función seno. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Leslie, ¿sí está entendido? Sí, Pi. Ya, perfecto, muy bien. Listo, chicos. Yo les dejaría, o sea, bueno, no es como deber, pero, o sea, sería como un deber simbólico para que ustedes lo hagan. Si lo demostré con el seno, ahora quiero que lo demuestren con el coseno. Es decir, b de t más t. O sea, bueno, demostrar periodicidad de
Ya. Esto les quedaría como debercito. No les pienso recoger, pero a lo mejor en la prueba del viernes sí les vaya a pedir esto. Así que atención y mucho cuidado con eso. ¿Sí? Demostrar la periodicidad de esto. Básense en esto. ¿Sí? ¿Qué más pueden sacar? ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más pueden hacer? Solamente les voy a dar una pista. En el coseno, voy a borrar esto y voy a poner así. Me invento. 5 por el coseno de t, ya, así. Entonces, solo les voy a demostrar una cosita. Si ustedes aquí tienen más 2pi, me va a quedar tal y como estoy, ¿no es cierto? Voy a duplicar esta entrada y voy a borrarle este 2pi. Esto también es periódico, ¿no? O sea, si aquí tienen 2pi, es lo mismo que esto. Ahí les doy la reglita, ¿no? Para que demuestren periodicidad en el coseno. De hecho, ya con esto ya les dije todo ya, pero bueno. Listo. Acordarse de esto, nada más. Acordarse el periodo es 1 sobre frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia es 1 sobre periodo. Es lo mismo, ¿no? Omega, ¿qué es igual? Omega es igual a 2pi f. Y esto de aquí, ¿cómo me quedaría? F es igual a omega dividido para 2pi. Y esto de aquí, reemplazando aquí, me quedaría el inverso, ¿no? Que sería esto. Perdón. Ah, no es cierto. ¿Ya? Con eso, en consecuencia, se demostró periodicidad. Una función periódica es aquella que satisface f de t es igual a esto, lo que les mencioné aquí arribita, ¿no? Para cualquier t y para cualquier n número entero, ¿no? Listo. Ya como ya se mencionó, el periodo t de la función periódica es el tiempo de un ciclo completo o el número de segundos por ciclo. El recíproco de esta cantidad es el número de ciclos por segundo conocido como frecuencia cíclica f de la senoide. Y de hecho es lo que ya les mencioné arriba, ¿no? Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. ¿Ya? Se mide en hercios, ya les dije. Hercios no le tengan miedo, ciclos por cada segundo. Y esto es prácticamente lo que les mencioné en el subcapítulo anterior. ¿Ya? ¿Qué más? Los desfases. Ahora sí viene lo importante. De hecho, hasta aquí nomás de gana me voy a saltar mucho. Ya. Por la ecuación 1.2 y 1.5 se obtiene, por lo tanto, ¿cuál era la 1.2 y 1.5? Déjenme acordarme. Esta es la 1, 1.2, esta es la 2, la de la frecuencia. 1.2 y 5. Y esta de aquí. Claro, pues obviamente. La frecuencia angular es esta, la que les dije, la Biblia, ¿no? 2 πf. Entonces se miden radianes por cada segundo. Ya. La frecuencia está en hercios, listo. Ahora consideremos la expresión más general de la senoide. Es esta expresión, ¿no? B de t es igual al voltaje máximo por el seno de omega t más este tita, más este ángulo tita de aquí. Este ángulo tita es ángulo de fase o desfase, dependiendo. A veces puede ser fase, a veces puede ser desfase. Ya les voy a explicar cuándo es cada uno. Tanto el argumento como la fase pueden estar en radianes o grados. Evaluemos las dos senoides. Miremos estas dos senoides de aquí. Ya, miremos estas dos senoides de aquí. Voltaje 1 es de esta senoide y voltaje 2 es de esta senoide con este tita de aquí. Ya, entonces notemos esto de acá. Ya. En la figura 3, aquí en esta figura de aquí, ¿qué nos dice? El punto de partida de B2 en la figura 3, es decir, este es B2, es la de rojo, ¿no? La de rojo es la B2. Un ratito, así y así, listo. Dice, en el punto de partida de B2, es decir, desde aquí dice que va partiendo, pero ya van a ver, ocurre primero en el tiempo, por lo tanto se dice que B2 se adelanta a B1 o que B1 se atrasa a B2. Ya. ¿Cómo vamos a hacer esto, chicos? Yo voy a decir y yo voy a definir un instante. Entonces, yo de esto de aquí lo puedo borrar, lo voy a borrar así y digo, este va a ser el punto de partida de la roja. Ya. Entonces, este le borro, este le borro, este le borro y yo voy a decir, este va a ser el punto de partida del azul.
¿Por qué le borró de esta forma, profe? Porque yo quiero que los dos estén en el mismo punto de partida. Es decir, como los dos empiecen. No sé si me hago entender. Es decir, que si este empieza por abajo, este también tiene que empezar por abajo. ¿Sí? Yo también pude haber hecho esto, ¿verdad? Yo también pude haber hecho esto. Decir, por ejemplo, en arriba. Entonces borro la mitad de lo de arriba, de lo de azul, y lo de rojo, bueno, de hecho lo de rojo también ya empieza en lo de arriba, en el pico, ¿no? Ah, miren, entonces, yo puedo también tomar este punto de partida, esta referencia. Esta línea de negro es la misma línea de azul que está dibujada aquí abajo. Mide lo mismo, es el mismo ángulo de desfase, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo puedo identificar cuál llega primero o cuál llega después? Ya, esto vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a tomar el punto de partida inicial que yo les estaba mencionando con esta línea de verde. Entonces, acá. De aquí a acá, de aquí a acá. Listo. Entonces, yo viendo esto gráficamente, yo miro de izquierda a derecha, voy mirando, voy mirando, voy mirando, voy mirando, voy mirando, voy mirando, voy mirando. ¿Quién llegó primero? ¿La de azul o la de rojo? Ah, llegó primero la de rojo. Ya. Entonces, como llegó primero la de rojo, eso es B2. Entonces, B2 se adelanta a B1, es decir, B2 llegó primero a la escuela y después de B2 llegó B1, que es la de azul, perdón, B1, que es la de azul. ¿Sí? Entonces, después de tita tiempo, llegó la de azul. Entonces, la de azul llega atrasada con respecto a la de rojo y la de rojo llegó adelantada con respecto a la de azul. ¿Tienen alguna pregunta? Jairo, ¿alguna pregunta? ¿Sí está entendido? Sí, sí está entendido. Muy bien, gracias. Arturo Núñez, ¿sí está entendido? Sí, Ya, muy bien. Karen, ¿sí está entendido? Claro, igual. Sí, también. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Sí? Entonces, de esa forma, mirando de izquierda a derecha, yo puedo ir viendo cómo se va atrasando o cómo se va retrasando. ¿Sí? Em, eh, no tenía abierto el chat porque, por ejemplo, Rubén siempre me sabe hacer preguntas por el chat y no, a veces no estaba pendiente, pero ahorita ya le dejé abierto. Listo. Entonces, esa distancia que está de color verde es el ángulo de fase que están entre las dos senoides. ¿Qué puedo decir de las dos senoides? Por ejemplo, si yo digo B2 se adelanta a B1 con un ángulo de tita, o puedo decir B1 se atrasa a B2 con un ángulo de tita, ¿ya? Cuando hay una diferencia, es decir, cuando el ángulo tita es distinto del cero, se dice que B1 y B2 están desfasados. Siempre se dice eso, están desfasadas, pero ¿cuál está adelantada y cuál está atrasada? ¿Ya? Entonces, si en cambio el ángulo tita es igual a cero, ¿qué significa eso? Que las dos están en fase, no están ni atrasadas ni adelantadas, nada. Listo. Alcanzan sus valores máximos y mínimos exactamente al mismo tiempo. Se puede comparar B1 y B2 de esta manera porque operan a la misma frecuencia. A la misma frecuencia. De hecho, ya es lo que les había mencionado. Siempre van a operar a esta frecuencia. No es necesario que tengan la misma amplitud. ¿Ya? Bien. Continuemos. Una senoide puede expresarse en forma de seno o coseno, lo que les había indicado arriba. Cuando comparan dos senoides, es útil expresar ambas como seno o coseno con amplitudes positivas. Esto se realiza usando las siguientes identidades trigonométricas. El seno de dos argumentos es igual al seno del primero por coseno del segundo más o menos coseno del primero por el seno del segundo. Sí, ahí está bien. Sí, ahí me había equivocado, por eso le puse con marcador. Coseno, en cambio, es la resta, es al revés. Coseno del primero, coseno del segundo, menos
Seno del primero, seno del segundo. Son las identidades trigonométricas. Muy importante. Listo. Identidades trigonométricas. Con estas identidades es fácil demostrar que el seno de omega t más menos 180 grados es igual a menos seno de omega t. Coseno de omega t más 180 grados es lo mismo que decir menos coseno de omega t. Menos coseno de omega t. Miren qué interesante. Dicho de otra forma, por ejemplo, dice 10 por coseno de 2t. Bueno, voy a ponerle de t. Dijo menos 180, eso es decir, menos pi. Así. Esto es lo mismo que decir menos 10 coseno de t. Ah, miren, si se dan cuenta, las dos son exactamente iguales. Las dos son iguales, miren ustedes. Si se dan cuenta, chicos, o sea, las dos senoides son iguales. Son identidades trigonométricas que vienen dado de esta forma. Yo les pediría demostrar esto usando estas identidades trigonométricas. ¿Cómo lo harían? Vamos a demostrar la primera y el resto les quedaría a ustedes. Entonces, seno de omega t más menos 180 grados. Entonces, esto es seno del primero. Entonces, tomamos de esta primera identidad. ¿Qué sería? Seno del primero, que sería omega t, por coseno del segundo, sería 180 grados, más menos coseno del primero, sería coseno de 180 grados, por el seno del segundo. Perdón, del primero, omega t, me equivoqué. Coseno del primero, omega t, por el seno del segundo serían 180 grados, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esta forma demostramos. Seno de 180, también dicho seno de pi, ¿no? Seno de pi, pi, 0. Por lo tanto, esto de aquí se hace 0, ¿no es cierto? Quedándome seno de omega t por coseno de 180. Sin embargo, coseno de 180, también dicho de pi, es igual a menos 1. Esto es menos 1. Entonces sería menos seno de omega t. Y así queda demostrado esta identidad. Les pediría demuestren del resto, pero ya está demostrado. ¿Para qué vamos a hacer el resto? ¿No es cierto? Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Duda o inquietud? Listo. Vamos a este ejercicio. Bueno, que este ya está resuelto, creo que no es tanta la discordancia de esto. Halla la amplitud, fase, periodo, frecuencia de la senoide. Dice 12 por coseno de t, perdón, 12 por coseno de 50t más 10 grados. Eso también se puede escribir como 12 coseno de 50t. A ver qué pasó, le borré, ¿no es cierto? Sí, le borré. Más 10 grados en radianes son 0,17 radianes, ¿no? Es 10 grados a radianes. La amplitud, obviamente el máximo, ¿no? Que el máximo es 12 voltios. La fase es de 10 grados, correcto. La fase es de 10 grados. ¿Qué sería esto de aquí? La frecuencia angular, ya la habíamos visto, es todo lo que le acompaña a la T, y eso es 50, entonces son 50. El periodo es igual a 2pi sobre omega. Eso me da 0,1257 segundos, el periodo. La frecuencia, 1 sobre periodo, 7,95 hercios. Aquí está la demostración. Es un ejemplo nada más, no es un ejercicio. Ahora sí viene un ejercicio. Este es ejercicio bonito, tipo prueba. Igual, para la prueba del viernes les voy a poner uno similar. Perdón, estaba estirándome un poquito. Listo. Ejercicio 1. Indique el ángulo de fase entre B1 y B2. Miren, B1 me dan
con coseno y B2 me dan coseno. Indique cuál de ambas senoides está adelantada. ¿Sí? Entonces, ¿qué procedemos con en este caso? En primer lugar, yo, en lo general, lo que vea coseno lo llevo a seno. Yo. Pero si ya su profesor les dice, no, de seno llévenlo a coseno, lo hacen al revés. Así que yo hice los dos métodos, así que no se preocupe. Bien, entonces B1 es igual a menos 10 coseno de omega t más 50. Entonces, ¿cómo llevo esto al seno? En primer lugar, tengo que llevarlo al seno, ¿cómo? Restándole 90, que era lo que les mencioné arriba, ¿no es cierto? Al inicio. De coseno a seno, bueno, le sumo 90, pero le sumo, en realidad tengo que sumarle 90, pero ¿qué es lo que ocurrió primero? ¿Por qué le resté 90? Porque aquí tenemos menos 10, ¿no es cierto? Entonces, mirando este B1, yo miro, ¿dónde está menos coseno? Ah, aquí está menos coseno. Entonces, aquí, menos coseno de algo, ¿qué tengo que hacer? Sumarle o restarle 180 grados, en primer lugar, 180 grados. Y de ahí puedo restarle 90 grados. Dicho de otra forma, por ejemplo, vamos a verle gráficamente. Dice menos 10 coseno de omega t más 50 grados. 50 grados. 50 grados. Pi 180. 180 grados es pi, correcto. Esto es 0.87. Ya. Esta de aquí. Entonces, esta de aquí, en primer lugar, tengo que quitarle este menos. ¿Cómo le quito este menos? Sumándole o restándole 180. Entonces, voy a duplicarle y voy a sumarle o restarle 180. Entonces, le resto 180 grados, es decir, le resto pi. Le resto pi o le sumo pi, a ver, más pi. 180 más pi. Ah, claro, ya. Le sumo o le resto 180, cualquiera de los dos, pero ahora le quito el negativo. Ahora sí, perdón. Ahí sí, ahí está. Miren, ahora sí, la de verde y la de plomo son exactamente iguales, ¿no? Le pude haber sumado como le pude haber restado pi. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, pero ahora sí ya le quito el negativo de aquí, ¿no? Entonces, estos 10 grados, ¿esto era 10 grados o era 50? Ya me olvidé. 50 grados. Estos 50 grados, digamos, yo les sumo 180. Entonces, si yo le sumé 180, ¿ya? Eso me da 230 grados. Ya, 230 grados. Es decir, esto de aquí, yo lo pude llevar como 10 por coseno de omega t más 230 grados. Y ahora sí, de este coseno para llevarle a este seno, tengo que sumarle 90. Tengo que sumarle 90. Sumándole 90, déjenme ver, 230 más 90, eso me da 320. Entonces, esto es igual a 10 por el seno de omega t más 320 grados, ¿no es cierto? Ya. 320, un ratito, pi 180, ya. Entonces, esto llevado al seno sería 10 por el seno de me invento, más 5.58. Ahí está. Ya, miren, esta de azul es la misma que la de verde, ¿no es cierto? Ah. Sin embargo, ustedes me dirán, pero ¿por qué aquí está negativo y por qué aquí está positivo? Esto lo podemos representar fácil de esta forma, chicos. En el plano cartesiano. Aquí dije que me fui 320 grados. Entonces,
90, 180, 270 y de acá a acá 320 grados. O sea, todo este círculo de azul es de 320 grados positivos, ¿ya? Pero ¿cuánto me falta para llegar a 360 desde abajo? En cambio, desde abajo serían menos 40 grados, pues no es cierto, porque 320 más 40, 360 grados, que sería acá. Entonces, miren, ¿puedo irme del un lado o del otro? ¿Esta senoide está bien representada? Sí. ¿Es la misma senoide que esta de acá? Correcto, es la misma. Solamente que esta le estoy tomando desde menos 40, es decir, desde aquí hasta abajo. Porque de aquí hasta abajo hay 40 grados, mientras que yo me di toda la vuelta y obtuve 320 grados. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Las dos son exactamente iguales. ¿Cuál ocuparía, profe? La que ustedes quieran. Dejen ustedes en su situación cuál quieren utilizar. ¿Sí? No tengan ningún problema. Listo. Entonces recuerden, del coseno para ir al seno, yo aquí sumé 90, ¿no? Lo que yo les indiqué arriba. Listo. Entonces, bien, voy a utilizarle este de aquí que ya, aprovechando que es la que ya le tengo. 10 por el seno de omega menos 40 grados. Entonces, bien, en este caso hay que hacer una construcción nada más. Miren, ¿qué es lo que pasa con B2? B2 me dice que es 12 por el seno de omega t menos 10. Menos 10 grados. Ya, menos 10 grados. Entonces, ¿cómo descompongo este menos 40? El menos 40 yo lo puedo descomponer como menos 30 y este menos 10 que está aquí. ¿Sí? El menos 10 de la segunda senoide. Entonces, miren, en la descomposición, este menos 30 me dice lo que en realidad está pasando y me dice lo que en realidad se está desfasando entre estas dos senoides. ¿Sí? Pero B2, entonces la comparación de estas dos ecuaciones indica que B1 se atrasa de B2 en 30 grados. B1, ¿por qué B1? Porque B1, si se dan cuenta, es la que llegó primerita, menos 40. Y después de menos 30 grados, llegó el menos 10. Es una recta numérica. Sí, en una recta numérica, ¿quién llega primero? Menos 40. Y después llega menos 10, ¿no es cierto? Entonces, mirando de izquierda a derecha, ¿quién llegó primero? El que tiene menos 40, es decir, este de aquí. Eso significa que B1, este B1, se atrasa de B2. Se atrasa, no, llegó atrás, menos 10. Aquí sí, a ver, B1 se atrasa de B2 en 30 grados. Menos 40 grados, menos 10 grados, llegó primero. Sí, llegó primero B2. B2 se adelantó. A ver. Como aquí está en negativo, entonces hagámosle con positivos. B2, 12 por el seno de menos 10 grados. Entonces, menos 10 grados, es decir, que menos 10 estaría por acá. Ya, si aquí está menos 10, significa que todo esto es 350 grados, ¿no es cierto? Es el complementario. Entonces, este B2 también se puede escribir como 12 por el seno de omega t más 350 grados, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, ahora sí miremos. Ahora sí está un poquito más claro. B2 y este es el B1, ¿no es cierto? Entonces, notemos quién llega primero. Un ratito que me estoy fregando el ojo. Listo. ¿Quién llega primero? 320 grados o 350 grados. ¿Quién llegó primero? Ahí es la cuestión. B2 llega primero, ¿por qué? Si yo analizo en esto de aquí, que es el diagrama fasorial, que aún todavía no les he indicado, pero así se dibuja un diagrama fasorial, solamente con el ángulo. No me sirve ni siquiera ni la frecuencia, ni el módulo sí, porque el módulo es lo que mide la flecha, ¿no? El módulo sí. No les he hablado todavía del diagrama fasorial, pero ya con esto se dan una idea. Entonces, miren, si de aquí a acá hay menos 10 grados, yo estoy yendo de abajo hacia arriba. O sea, cuando esté en este plano, voy a dividir el plano en dos.
plano inferior y plano superior. Ya. Entonces, aquí yo me fijo, miren, en este caso, de aquí a acá hizo 350 y de acá a acá solo hizo 320. Ya. Entonces, una forma fácil de verla es, el que se adelanta es el que tenga mayor ángulo. En este caso, este es 350, es mayor a 320. Entonces, B2 se adelanta. Ahora, la forma gráfica. Miremos. Y yo digo, voy a irme de forma horaria, es decir, así. Voy a hacer este circulito. Entonces, digo, ¿quién llega primero de los dos? Llega primero el que tiene menos 10 por acá abajo, el que tiene 350. Este llegó primero, ¿no es cierto? Al momento de yo caminar por todo el redondel, ¿qué pasa? Miren, aquí llegó este primero y después de 10, este era el de 10, ¿no es cierto? Y después de 10 sigo caminando y llega este que era el B1. Este, recordemos, era el B2. Entonces, como este le vi primero, B2 se adelanta, ¿sí? O de la misma forma, el que tiene el ángulo mayor es el que se adelanta con respecto al que tiene el ángulo menor. ¿Sí? Esa es una manera más fácil. Porque aquí, bueno, es una manera más teórica con el número negativo. Y aquí, en cambio, sucede al revés. El que tenga el menor es el que se adelanta y el que tenga el mayor es el que se atrasa. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, dudas o inquietudes. Al inicio sí, puede parecer un poquito confuso, pero visto desde aquí con los gráficos, con el diagrama fasorial y visto sobre todo con lo que les indiqué, el ángulo mayor es el que se adelanta. Siempre. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda o inquietud, muchachos. Rubén, ¿alguna pregunta? A ti no te he dejado hablar de pronto, si tienes micro o no tienes micro. Así está, perfecto. Leslie, ¿sí está entendido? ¿Cuándo se adelanta y cuándo se atrasa? Sí. Muy bien. Y recuerden, ¿no? Si yo digo B2 se adelanta a B1, obviamente ya saben, ¿no? De 350 grados a 320 grados hay una diferencia de 30 grados, ¿no es cierto? Solamente visual, ¿no? 350 menos 320 es 30 grados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? B2 se adelanta a B1 con un ángulo de 30 grados. O dicho al revés, B1 se atrasa a B2 con un ángulo de 30 grados. Karen, ¿sí está entendido? Sí. Perfecto. Bien, chicos. Por el día de hoy quedaríamos hasta aquí porque no les quiero bombardear. Mañana veríamos el resto de métodos con los que pueden realizarlo, aunque ya creo que este es el más fácil para mí. Igual, pueden irle revisando. Ya está compartido igual el OneNote a sus respectivos correos. Pueden ingresar, me avisan cualquier situación, me pueden escribir a mi WhatsApp y ahí podemos irle viendo, ¿no? Entonces, lo del día de hoy, introducción a circuitos y lo de cambio de frecuencia, lo hemos revisado. Todavía nos queda un poquito más de revisar cómo cambiar la frecuencia, cómo ir de frecuencia de tiempo a frecuencia fasorial y viceversa. Pero eso lo veríamos el día de mañana. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, antes de terminar? Una duda existencial, claro que sí, Rubén. A pesar de que la gente dice que en AC no hay polaridad, dado que cambia cada rato el osciloscopio sí tiene polaridad, entonces funciona marcar positivos y negativos para resolver ejercicios, ¿verdad? No necesariamente, verás, porque si tú pruebas un osciloscopio y le pones en la red eléctrica, te va a dar esta senoide, esta de rosado, ya, digamos, te va a dar esta de rosado. Pero ¿qué es lo que pasa?
a ver, no la de rosado, pongamos esta de azul. Te va a dar esta de azul, pero si tú conectas al revés, te va a seguir dando esta de azul, porque ya lo he hecho, te lo menciono, ¿sí? Entonces no es como que hay que considerar polaridad, por eso sí suele decir, no hay que considerar polaridad. Sin embargo, ¿cómo se consideraría la polaridad? Cuando tú tengas un inductor, Rubén. Sí, por ejemplo, en un transformador, tú sabes que el transformador tiene que estar conectado de cierto modo que tiene una polaridad, la bobina. Entonces, dependiendo cómo esté conectada o cómo esté armada esa bobina, sí puede crear campos magnéticos hacia adentro o campos magnéticos hacia afuera. Eso sí depende bastante. Y eso sí lo vamos también a revisar en el capítulo de acoplamiento magnético. Ahí van a ver donde sí, en realidad sí importa la polaridad. Pero en estos casos no tanto, porque si tú conectas el osciloscopio a la red, te va a dar esta de azul. Pero si tú la conectas al revés, también te va a dar la de azul, aunque no me creas, te va a dar lo mismo de azul. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más dudas o inquietudes, quedaríamos hasta aquí y nos veríamos el día de mañana. Un gusto igual compartir con ustedes, chicos, y igual, nada más que agregar. Cuídense y un bonito resto del día. Hasta luego, chicos.